Cambiamos de tema. El camino de la transición energética que se ha venido adelantando en el mundo ha exigido, con esto, una serie de infraestructuras para la generación de energía renovable, como es el caso de los paneles solares. Pero la necesidad también de masificar ese mercado deja otras preocupaciones y una de esas es la pregunta de qué pasará con los desechos contaminantes cuando acabe su vida útil, porque tienen una vida útil. Pregunta que le planteamos hasta ahora a nuestra invitada, quien es Clara Inés Pardo, docente de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario y también conocedora de esos temas. Bienvenida a Caracol Ahora. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, los paneles solares tienen una vida útil estimada entre 20 y 30 años, que implica que al final de su vida útil, pues las personas usuarias de los mismos tienen que desmantelar estos paneles y enviarlos a un tratamiento de residuos sólidos. Lo que se hace más común pues sería enviarlos al relleno sanitario o al vertedero, pero pues tienen unas complicaciones debido a que muchos de estos paneles solares tienen metales pesados, lo que los puede convertir en residuos peligrosos. En Estados Unidos se ha estimado que más o menos enviar un panel solar al relleno sanitario puede costar entre $1 a $2, pero en cambio si se hace todo el proceso de reciclaje, el tratamiento de un panel solar puede estar entre $20 a $30. Entonces, esto nos lleva a pensar que cuando se habla de estas energías renovables, porque no son solo los paneles solares, también las turbinas eólicas tienen esta misma problemática de generación de residuos, tenemos que pensar cómo se va a hacer la legislación y la gestión integral de estos residuos, porque no solo son los paneles, sino también las baterías que utilizan. Las baterías tienen una vida útil inferior y hay que saber cómo se van a tratar esos residuos y si él se opta que la mejor opción sería el tema del reciclaje, cómo se va a generar ese reciclaje, porque obviamente hay unas fallas de mercado y demás que implican que tienen unos costos. Actualmente en los Estados Unidos, que es como uno de los que más ha investigado el tema, solo existe una empresa que está tratando los residuos de sus propios paneles solares. Recordemos, por lo menos en el caso de los paneles, profesora, ¿cuánto es la vida útil de los paneles? Lo que es, en promedio es 30 años. Lo que pasa es que con los avances tecnológicos y que se está dando mucho en los Estados Unidos y en algunos países europeos, mucha gente les está estimando una vida útil de 20 años o 15 años porque reemplazan los paneles antes que finalicen su vida útil, debido a que los nuevos paneles que aparecen son mucho más económicos, como tienen temas de impuestos, y esto está incrementando hasta 2 o 3 veces los residuos por paneles solares. Se estima que si hay un recambio de estos paneles solares antes que finalice la vida útil, proyecciones de IRENA estiman que produciríamos más o menos 90 toneladas de paneles solares por megavatio producido. Mire, le quiero sumar un dato. Acá dice, tengo acá, más del 90% de los materiales de los paneles solares, como vidrios, cobre y aluminio, pueden ser reciclados, pero otros como silicio, plástico y plomo no permitirían una reutilización completa, lo que traería altos riesgos ambientales. Y estamos hablando también, profesora Clara, de esos 80 millones de toneladas de residuos de paneles que podrían llegar entonces a los basureros, es lo que se estima de aquí al 2050. ¿Hay manera de evitar esto? Pues todo esto empieza desde el diseño mismo del producto, ¿no? Y pues obviamente en la economía circular, ¿no? Entonces, ¿qué tocaría hacer? Una gestión integral de residuos sólidos, un análisis de ciclo de vida muy exhaustivo cuando se diseñan las próximas tecnologías de paneles solares. Y también dentro de la misma construcción saber cómo se va a trabajar los temas de postconsumo. Hoy en muchos materiales el postconsumo se define como que el panel vuelve al productor y el productor es el que tiene que definir cómo recicla y cómo trabaja con ese panel, pues para que no se convierta un problema o una externalidad económica para la sociedad. Y en ese orden de ideas, pues la investigación y desarrollo tiene que empezar a analizar cómo se va a hacer el reciclaje, porque como te comentaba, más o menos lo que se estima es que el costo de reciclar un panel solar está alrededor de los $20 a $30. Entonces, y pues la recuperación del material, qué tan eficiente es para volverse a reutilizar y que realmente tenga un costo-beneficio.
Ahí hablamos entonces justamente de eso que usted nos menciona y es el costo-beneficio, es decir, en ese momento, como, teniendo en cuenta este contexto y la realidad actual, cómo está la situación, es decir, si vale la pena esta masificación de ese tipo de energías renovables y de la utilización de paneles solares, entendiendo el riesgo digamos, a futuro, que ya se está estimando desde ya. ¿Hay una forma también sostenible de proceder en ese camino a la generación de energía renovable? Nunca vamos a encontrar un proceso 0% contaminación. Sí, siempre lo que se hace es minimizar, porque si no, la principal función sería evitar. Necesitamos producir electricidad, tenemos un problema de calentamiento global por emisiones de CO2, la energía solar es una alternativa, pero hay que analizar, como te digo, la integralidad de la energía solar. Y eso nos implica que desde el diseño empecemos a pensar qué vamos a hacer con los residuos que se generan, cómo vamos a generar ese reciclaje y cómo vamos a generar procesos de economía circular. Y eso también nos lleva a pensar. Colombia es un país que no recicla, o sea, nosotros tenemos unas tasas de reciclaje muy bajas, entonces tenemos que empezar desde ya y con los, digamos, nosotros tampoco somos productores de paneles solares, todos los compramos afuera, entonces pues ahí tampoco hay, digamos, responsabilidad postconsumo del productor que se pueda exigir desde el país, entonces sí tendríamos que empezar desde el Ministerio de Medio Ambiente y las autoridades ambientales en cada una de las regiones, cómo se va a integrar esto a los planes de gestión integral de residuos sólidos que ya se tienen y como te digo, en muchos países los residuos de los paneles solares se consideran residuos peligrosos y los residuos peligrosos tienen tratamientos muy diferentes porque no pueden ir con el mismo carro recolector, tienen que tener unos tratamientos diferenciados, entonces tendríamos que empezar a mirar cómo el país va a adoptar, digamos, entre comillas, hacia 20 años, los centros de reciclaje de estos paneles solares para reducir los impactos ambientales que se podrían generar si no se reciclan y si se mandan directamente a un relleno sanitario. Hablemos justamente ya que entramos en contexto de lo que pasa en Colombia o cómo se mueve el mercado en Colombia. Justamente cómo se proyecta ese tema de los desechos en nuestro país, entendiendo cómo se maneja en este momento. Bueno, Colombia tiene, digamos, una legislación donde se promueven los planes de gestión integral de residuos sólidos. Se ha empezado a trabajar temas de reciclaje, de economía circular. Esto ha sido un proceso muy lento, digámoslo entre comillas, porque pues esto tiene que ver mucho con cultura. Esto es más de la cultura de las personas que logran separar, que logran minimizar, que no utilizan tantos residuos, ¿no? Entonces, tú ves muchas, digamos, por ejemplo, el impuesto a la bolsa plástica es uno de los temas que minimiza el consumo de los plásticos y demás. Entonces, acá necesitamos una mayor cultura del reciclaje y un tratamiento efectivo de esos residuos. Hay muchos residuos que sí pueden entrar a cadena productiva, mientras que hay residuos que es muy complejo su tratamiento, pero hay que saber cómo, digamos, se le saca un costo-beneficio a los residuos sólidos y esto también requiere investigación y desarrollo. Lo que pasa es que en el país somos es muy limitado los procesos de reciclaje, recuperación y reutilización de residuos, lo cual se debe masificar más para poder garantizar que todo no va al relleno sanitario. Más o menos, como te decía, las cifras estiman que en Colombia más o menos entre el 70 y el 80% de los residuos llegan al relleno sanitario, es decir, solo estamos reciclando entre un 30 y un 20%, que mientras tú comparas en países desarrollados, más o menos ellos están reciclando, están en tasas de reciclaje entre el 50 y el 60%. Entonces, aquí nos toca empezar con seguir, porque no es que no hemos empezado, es cómo garantizamos ese reciclaje y cómo las empresas de servicios públicos de recolección de aseo y demás, y cómo integramos a esta población vulnerable que hace el reciclaje para que el reciclaje sea realmente un negocio fructífero como lo es en cualquier parte del mundo donde el reciclaje es una industria y es una industria que mueve dinero, que garantiza utilidades y que garantiza los famosos negocios verdes por la reutilización de este tipo de residuos. ¿Cuáles son los desafíos en este momento frente a este tema de la generación de energía renovable, profesora Clara, entendiendo que hay un lado oscuro que quizá de alguna manera se desconoce también en medio del negocio, ¿no? Yo creo que es muy importante tener una buena planeación y análisis de riesgos de lo que implica la transición energética.
¿sí? La transición energética no es algo que no cueste 0 pesos, esto tiene unos costos muy altos. Por decirte cifras, más o menos se estima que Estados Unidos está invirtiendo 3 billones de dólares anualmente en cambios en su infraestructura para llegar a tener procesos de transición energética, ¿sí? Entonces, esto implica cambios en infraestructura, ¿sí? Esto implica también adopción de tecnologías de las cuales todavía digamos, el conocimiento actual que se tiene no nos han determinado si vamos a poder tener posibles efectos contaminantes a futuro. Y hay que tener en cuenta que hay que tener claridad en el ciclo de vida de cualquier tipo de energía. O sea, todas las energías desde su generación hasta los residuos finales que producen tienen un impacto ambiental. Lo que pasa es que hay unos impactos ambientales mayores y unos impactos ambientales menores, pero en todos hay que hacer unos programas para reducir esos impactos ambientales. No existe que sea cero contaminación. Entonces, lo que pasa es que la transición energética no es algo que estamos viviendo hoy. La transición energética ha sido una constante en la vida del hombre, porque cada vez que encontramos nuevas formas de cambio de energía, pues el hombre genera nuevos retos. Entonces, esto es lo que estamos ahorita en un nuevo reto, donde necesitamos fuentes de energía que reduzcan las emisiones de CO2 por el calentamiento global y cómo estas nuevas fuentes de energía se van a adaptar a las necesidades humanas y cómo el humano se adapta a los nuevos riesgos, a los nuevos potenciales de contaminación y a cómo las vamos a gestionar para que realmente sean efectivas. Probablemente en 30 años ya no estemos hablando ni de solar ni de eólica, sino estemos hablando de otro tipo de energías, porque en la medida que se avanza tecnológicamente también se avanzan en las formas de generación de energía. Para finalizar, profesora Clara, y se lo pregunto de manera castiza, ¿no podríamos decir entonces que en este caso el remedio es peor que la enfermedad? ¿No aplica para este caso? No podemos decirlo en este momento, es que el remedio es peor que la enfermedad. Lo que hay que hacer es una buena gestión para que ese remedio actual no nos genere otras enfermedades en el planeta. Sería el punto a trabajar y para eso tú necesitas hacer procesos de investigación y desarrollo, análisis de ciclo de vida y gestión del riesgo para poder proyectar y demás y definir esta energía para este caso. O sea, por decirte algo, uno sabe que las energías renovables como la solar, la eólica, son muy buenas para zonas que no están interconectadas, porque en estas zonas llevar diésel y eso es mucho más contaminante. Pero estas propias energías también nos sirve como un respaldo. Entonces hay que tener un equilibrio donde tú primas la reducción de la contaminación, pero también la garantía de la seguridad energética que necesitamos, porque en una transformación, estamos en transición energética y transformación digital. Y uno de los principales insumos que necesita la transformación digital es electricidad y energía. Entonces necesitamos mirar cómo las equilibramos para poder efectivamente hacer una cuarta revolución industrial efectiva. Profesora Clara, gracias por acompañarnos en Caracol Ahora y permitirnos analizar este tema cuando ya en el mundo se habla de transición energética y por supuesto de los desafíos que eso requiere. Muchísimas gracias por la invitación, espero que la información haya sido de interés.